Biblia en el libro de Génesis, Génesis capítulo 6. Busque la sección que comienza en el versículo 9 hasta el versículo 22. Vamos a continuar la exposición de los primeros 11 capítulos de Génesis, conocidos como la historia primigenia. Estamos, como por supuesto habrá notado, en el capítulo 6, estamos en la historia de Noé. Les pido entonces, por favor, que también me acompañen en oración. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites estar en esta iglesia y nos permites escuchar la lectura de tu palabra. Ahora rogamos por quien la expone esta mañana, quien, como tú sabes, Señor, es un predicador quebrantado, inconsistente, que necesita tu gracia, tanto como la necesitan sus hermanos. Pero rogamos que le capacites para que, por obra de tu Espíritu Santo, pueda hacer una exposición fiel de las Escrituras, para que tu pueblo pueda escuchar así dice el Señor y no así dice el predicador. Te rogamos entonces por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones, para que podamos entender, recibir y creer tu palabra, pero también el Espíritu Santo nos mueva a la obediencia. Una obediencia de fe y arrepentimiento, arrepentimiento y fe. Una obediencia que se manifieste en la vida diaria como el resultado de haber recibido tu favor, como el resultado de haber sido hechos objetos de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, todos nosotros conocemos la historia del arca de Noé, todos nosotros conocemos la historia del diluvio. Aún los incrédulos, aún los no creyentes conocen esta historia. Hasta cierto punto es parte de la cultura popular. Sin embargo, la mayoría de las personas piensa acerca de la historia del arca de Noé o del diluvio como una historia infantil, como una historia para niños. Y verdad sea dicha, en todos los departamentos de cuna, en las iglesias, casi siempre vamos a encontrar allí algún dibujo, algún cuadro, alguna ilustración o algunos juguetes, etcétera, del arca de Noé. Y también aún personas no creyentes o que no asisten a las iglesias, de pronto pueden incluir en los cuartos de sus bebés alguna referencia a quien es llamado por algunos el Doctor Dolittle de la Biblia, ¿no? No sé si ustedes han visto al Doctor Dolittle, pero aquel que hablaba con los animales. Bueno, Noé es conocido como el Doctor Dolittle de la Biblia. Y la historia del arca de Noé es recibida con mucho sentimentalismo. Pero verdad sea dicha, no hay nada de sentimental acerca de esta historia. Pues la historia del arca de Noé, la historia del diluvio, es una historia de juicio. Es una historia que nos muestra a todos nosotros la realidad de la depravación de la raza humana, hasta qué punto los seres humanos podemos llegar en nuestra rebelión en contra de Dios, hasta qué punto podemos llegar en nuestra maldad, en nuestra perversidad. Es una historia acerca de la depravación, de la realidad de la depravación de la raza humana y cuán odioso y cuán ofensivo y cuán repulsivo es el pecado ante los ojos de Dios.
Es una historia, como alguien dice, del odio santo de Dios por el pecado. La semana pasada, algunos de ustedes estuvieron aquí, permítame también decir para aquellos que no estuvieron, la semana pasada miramos a Génesis 6, 1 al 8. Este pasaje nos cuenta acerca del clímax, de la escalación, si usted quiere, de cuánto escaló el pecado en el viejo mundo adámico, en el mundo que entonces era el mundo antediluviano. Y también aprendimos algo acerca de la reacción de Dios en contra de ese pecado. Pero como vimos la semana pasada, la historia de Noé, la historia del arca, del diluvio, también es una historia de gracia, es una historia de misericordia, es una historia acerca del favor inmerecido que Dios muestra a pecadores que solamente merecen. Incluye a usted y a mí. Vaya, lo único que todos merecemos en este cuarto es la ira de Dios. Es lo que merecemos, usted y yo. Y entonces, por supuesto, esta historia es acerca del favor que Dios ha mostrado a pecadores que solamente merecen condenación y destrucción, que solamente merecen su ira. La semana pasada vimos que en contraste al resto de la humanidad caída, la humanidad perversa, malvada, caída, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y nos hacíamos esta pregunta la semana pasada, una pregunta sumamente importante. Decíamos que quizá podemos cuestionarlo, pero la realidad no cambia. Me refiero a la realidad de que toda la humanidad es una humanidad caída y justamente condenada por su maldad, por su pecado, por su rebelión. Eso no cambia, sea que lo creamos o no. Tampoco cambia, por supuesto, el hecho de que así como Dios juzgó al mundo de ese entonces por causa de su pecado, Dios traerá juicio. Y por cierto, el juicio que vino a través del diluvio simplemente es, vamos a decirlo así, como una prefiguración del juicio venidero, del juicio final que vendrá sobre este mundo incrédulo, rebelde y malvado. Bueno, por supuesto, entonces, tenemos nosotros que entender y creer que Dios va a traer juicio, sea que creamos o no. Así que lo único que importa realmente es esto: has hallado favor ante los ojos de Dios, has hallado gracia ante los ojos de Dios, has sido hecho objeto de la gracia de Dios. En otras palabras, por gracia has sido salvado de tus pecados. Esa es la pregunta que realmente nos importa. Por gracia has recibido salvación. ¿Salvación de qué? ¿De qué salvó Dios a Noé y a su familia? Como veremos, lo salvó de su propia ira. Cuando hablamos de salvación, ¿de qué hablamos? Salvación de la ira de Dios, salvación de Dios mismo. La Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y entonces, cuando la Biblia habla de que Dios ofrece salvación, sí, ofrece salvación de nuestros pecados y de la culpa del pecado y de la condenación del pecado y del dominio del pecado y todo eso, pero en primer lugar es salvación de la ira de Dios que ha de ser derramada sobre el mundo entero, sea que lo creamos o no. Bueno, Génesis 6, 1 al 8 es la parte que concluye el segundo relato, el segundo Toledot. Toledot es una palabra hebrea que en nuestras Biblias se traduce como: este es el libro de las generaciones, o estas son las generaciones de fulano de tal. Génesis está dividido en 10 secciones conocidas como Toledot. Génesis 6, 1 al 8 trae a su conclusión la segunda sección principal del libro de Génesis. Nuestro libro está dividido en capítulos en nuestras Biblias en español, pero Moisés escribió el libro dividiéndolo en 10 secciones diferentes. Bueno, Génesis 6, 1 al 8
está llevando a su conclusión el segundo Toledot, que es el libro de las generaciones de Adán. Todavía en Génesis 6, 1 al 8 no entramos al Toledot o a la narrativa o al libro de las generaciones de Noé. Este va a comenzar, como ustedes pueden ver en sus Biblias, en el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Es una nueva sección que está comenzando, y esta nueva sección, aunque ha habido referencias en los pasajes anteriores, tendrá como tema, por supuesto, a Noé y su descendencia. Génesis 6, 1 al 8 es una sección la cual en las palabras de Ligon Duncan es la palabra final de Dios acerca del mundo que existió antes del diluvio. Vaya, nos habla de la decisión de Dios. ¿Cuál fue la palabra final? Bueno, su decisión de destruir el mundo, su decisión de destruir a la raza humana por causa de su maldad. Y esto, por supuesto, es ofensivo a mucha gente. Muchas personas se horrorizan, por decirlo menos, cuando leen acerca de Dios trayendo esta clase de juicio al mundo entero. Hay quienes dicen: no es posible que un Dios de amor haga tal cosa. Y así entonces hay quienes, bueno, simplemente despiden esta narrativa como un mero mito, como una mera leyenda, pero no como la verdad acerca de Dios. Sin embargo, sin importar lo que la gente piense, las Escrituras nos muestran que Dios no solamente es un Dios de amor, Dios es santo, no solo santo, 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 y Dios es recto. Y como Dios es santo y recto, debe, por necesidad, castigar el pecado donde quiera que éste se presente. Además, recordarán ustedes que Dios fue muy claro cuando hizo este pacto con Adán, que se conoce como pacto de obras. Dios le dijo con toda claridad: puedes comer de todo árbol del huerto, pero si comes de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. O sea, Dios fue claro en determinar que la pena por el pecado sería la muerte. Dios, en su gracia, después de que el hombre quebrantó el pacto, Dios entró en una relación de pacto, como leímos en la confesión de fe, que se conoce como pacto de gracia. Dios no solamente destruyó a la humanidad en ese momento, sino Dios entonces ofrece salvación a todos aquellos que tienen fe en su Hijo Jesucristo. Así entonces, Dios no destruyó a la humanidad inmediatamente, sino que pacientemente esperó. Y como vimos la semana pasada, Dios dijo que si bien traería juicio sobre la humanidad caída, Dios le estaba dando tiempo para el arrepentimiento. 120 años, dice Dios, voy a darles para el arrepentimiento. Y sin embargo, todos los seres humanos, excepto una familia, continuaron y persistieron en su maldad. Así entonces, si alguna vez vamos a entender cuán apropiado y justo es el juicio de Dios, lo que necesitamos es entender la naturaleza horrible del pecado. No vamos a entender cuán apropiado fue el juicio de Dios a menos que o hasta que entendamos cuán horrendo es el pecado. Y para entenderlo nosotros tendríamos que mirar con los ojos de Dios. Tendríamos que ver el mundo a través de los ojos de Dios, y Génesis 6, 1 al 8 nos permite precisamente ver lo que Dios ve, ver a través de los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que Dios vio? Versículo 5 nos dice claramente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, vio la conducta externa de la gente, pero no solamente vio la conducta externa de la gente, Dios vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Bueno, quizá los seres humanos pueden presentarse ante la sociedad como personas respetables, honorables, y como vimos la semana pasada, por la gracia común, ser capaces de hacer obras de por lo menos bien externo. Si bien nosotros podemos aparentar ante los demás ser personas religiosas, ser personas decentes, etcétera, el interior puede ser completamente distinto a lo que presentamos en el exterior. Dios, a diferencia de nosotros, puede ver la maldad que hay en el corazón de las personas, los pensamientos, las intenciones, las imaginaciones, las motivaciones, etc. Y vimos la semana pasada que el pecado no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Dios está al tanto y Dios es el único que puede ver lo que hay en el corazón del ser humano. Entonces, Génesis 6, 1 al 8 nos permite ver a la humanidad como Dios la ve, no como nosotros la vemos. Nosotros vemos a las personas y nos ven a nosotros y podemos pensar qué buena gente, qué buena persona, qué amable, qué decente, y no sabemos lo que está pensando en ese momento. A lo mejor usted dice, ay, que ese caballero, y el caballero por dentro está lujuriando con respecto a usted, ¿no? O usted piensa, esta es mi mejor amiga, y su mejor amiga por dentro está llena de envidia por usted. Y lo mismo, ¿verdad?, en relación con nosotros. Dios conoce la realidad de nuestro corazón, y solo por la gracia común de Dios que refrena la maldad del ser humano, este mundo es un mundo en donde hay cierto orden y cierta decencia. De tiempo en tiempo tenemos nosotros destellos, atisbos de lo que este mundo puede llegar a ser si Dios retirara su gracia común, si Dios dejara de refrenar la maldad de los hombres. Algunos de ustedes son, tal vez, no sé, yo no, pero tal vez vieron o ven The Walking Dead, ¿no? Esa serie acerca aparentemente de zombies, pero la serie se trata más de la maldad de los seres humanos que de los zombies, ¿no? Los monstruos no son los zombies, son los seres humanos realmente. Y en esa serie pueden ver lo que los seres humanos se pueden hacer el uno al otro, ¿sí? Bueno, así entonces, Génesis 6 nos presenta esta perspectiva divina de la maldad de los seres humanos. Y bueno, nosotros podemos ver entonces y podemos entender que lo que Dios hizo es exactamente lo que se tenía que hacer. Pero ahora llegamos a este nuevo Toledot, a esta nueva sección que comienza en Génesis capítulo 6 versículo 9, y aquí vamos a ver en tanto la determinación de Dios de destruir a la humanidad debido a su maldad, pero también vamos a ver la fidelidad de Dios en preservar la simiente que Él había prometido. Recordarán ustedes que Él prometió que de la simiente de la mujer vendría uno que traería redención, restauración a su creación, que vendría para restaurar su reino. Bueno, veremos entonces la fidelidad de Dios en preservar esa línea, ese linaje, esa simiente, pero también como Dios es fiel en preservar su buena creación. La creación de Dios fue corrompida por el hombre, fue sujeta a maldición por causa del pecado, pero la creación importa para Dios. ¿No piensa usted que Dios pudo haber dicho, voy a destruir todos los animales y hago unos nuevos? No, Dios le ordenó a Noé meter al arca toda clase de animales, y lo que teníamos dentro del arca realmente era una mini creación dentro del arca, ¿no? La cual entonces Dios preservó por su fidelidad y por su gracia. Así entonces, vamos a ver cómo Dios, para preservar fielmente lo que había prometido, Él anuncia que entraría en una relación de pacto con Noé. Y en este pacto Dios promete salvación a Noé y a su familia. Pero Noé tenía que responder en obediencia a Dios, y por supuesto los suyos también.
Ahora, este pacto, por supuesto, apunta a y encuentra su cumplimiento en el nuevo pacto en Cristo, donde a nosotros se nos dice que hay una promesa de salvación para nosotros y para nuestros hijos, para aquellos que obedecen al Evangelio. Cuando digo aquellos que obedecen al Evangelio, me refiero a aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en el Señor Jesucristo. Ante todo, el Evangelio es un mandato, se nos manda: arrepiéntete y cree. Y entonces uno puede responder en obediencia o desobediencia al Evangelio, pero aquellos que responden en obediencia al Evangelio encuentran salvación en Cristo Jesús. Como dije, ustedes y yo necesitamos entender que el diluvio, tan terrible como fue, y por ahí hay algunas ilustraciones de un artista, Doré, me parece que se dice, donde él muestra en sus representaciones pues lo horrible que habrá sido el diluvio. Imagínense las personas ahí tratando de salvar a sus niños, y en el último pedacito de piedra que quedaba tal vez, y cuerpos flotando por todos lados. Fue algo horrible, espantoso, terrible, por supuesto. Pero tan terrible como haya sido el juicio del diluvio, el juicio que viene será la consumación de la ira santa de Dios derramada sobre este mundo rebelde y pecador, sin misericordia alguna. Y bueno, y así como Noé fue salvo de ese terrible juicio, él ha prometido salvar a aquellos, como dije, que creen en su Hijo Jesucristo. Así entonces, hermanos, de manera breve y sencilla, esta mañana vamos a mirar vamos a comenzar, mejor dicho, a mirar el pacto que Dios hizo con Noé. Y en esta mañana podemos ser animados por esta verdad. Me refiero a lo siguiente: aunque Dios va a juzgar el mundo, Él salvará a aquellos que obedecen el Evangelio. De nueva cuenta, usted puede decir, como la gente en los días de Noé, estas son cosas que los pastores dicen para asustar a la gente, para enriquecerse, ¿no? Esos son cuentos que le cuentan a los niños para controlarlos. Estas son historias de gente que vivía en otra época. No va a haber ningún juicio, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, quizá podemos nosotros tener esa actitud, créalo o no lo crea. El Señor ha dicho en su palabra que Él ha de juzgar al mundo. Así entonces, ¿qué podemos hacer aquellos que creemos que habrá un juicio en contra de la humanidad pecadora? Bueno, podemos entonces responder sabiendo que Dios salvará a aquellos que obedecen al Evangelio. ¿Y cómo podemos ver esta verdad en este texto? ¿Cómo podemos ver esta enseñanza en nuestro pasaje? Bueno, el pasaje llama nuestra atención a por lo menos 4 aspectos del pacto de Dios con Noé. Y ya sé que está pensando, 4. Será un largo sermón. No necesariamente, hermanos. Bueno, veremos 4 aspectos de este pacto que Dios hizo con Noé, y cómo cada uno de estos aspectos tiene implicaciones y aplicaciones para nuestra vida. ¿Qué es lo primero que observamos acerca de este pacto que Dios hizo con Noé? Bueno, lo primero que notamos cuando vemos este toledot acerca de Noé es que el pacto de Dios con Noé no es hecho en respuesta al carácter de Noé. ¿A quién era Noé? Veamos los versículos 9 al 12. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando leemos estas palabras, podemos notar aquí un contraste muy agudo entre Noé y el resto de la gente.
A Noé se le describe como varón justo, perfecto en sus generaciones, y como un hombre que caminó con Dios. Triple descripción. Bueno, de manera sencilla, puedo decirle que ninguna de las palabras que aquí se traducen como se traducen en el idioma original tienen la idea de que Noé era un hombre inmaculado, que nunca pecaba, ni que, aunque la Reina Valera traduce perfecto aquí, no es quizá la idea que nosotros tenemos en la cabeza. No quiere decir que Noé nunca fallaba, pero quiere decir todo esto que tanto interna como externamente Noé era un hombre que tenía un corazón no dividido, sino un corazón devoto a Dios, un hombre que caminaba en integridad delante de Dios, un hombre que se conducía y vivía su vida en manera muy diferente a cómo vivía el resto de la humanidad. Y uno pudiera, bueno, y por cierto, solamente de otro se dice que caminó con Dios, recordará usted, y ese era Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó al cielo. Noé caminó con Dios y Dios lo protegió del diluvio. Uno pudiera pensar entonces, bueno, si yo vivo de cierta manera, si me comporto de cierta manera, voy a ganarme el favor de Dios y voy a ser objeto de su gracia. Y es que así pareciera cuando nosotros leemos esto, pareciera entonces como que Dios decide mostrarle favor a Noé y entrar en esta relación de pacto con él, para tener esta relación con él. Pareciera que fue la respuesta de Dios a la integridad de Noé, la respuesta de Dios a la rectitud de Noé, la respuesta de Dios al corazón no dividido y devoto de Noé. Eso parece porque el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y el versículo 9 nos describe entonces el carácter de Noé. Sin embargo, hay un par de razones por las cuales debiéramos descartar tal conclusión. Número 1, le recuerdo, el capítulo 9 está abriendo una nueva sección. O sea, no hay así como que digamos necesariamente un flujo de ideas, ¿sí? que conectan el 8 y el 9 en una manera en la que el 9 es consecuencia del 8. No es así, estamos ante una nueva sección. Pero quizás de manera más, diría yo, clara. Bueno, si nosotros dijéramos que Noé halló gracia porque era esta clase de persona, eso estaría en franca contradicción con la enseñanza del resto de las escrituras. Y las escrituras de principio a fin nos enseñan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que la salvación es por gracia. Algunos concluyen erróneamente que en el Antiguo Testamento la gente era salva por sus obras, porque eran personas obedientes a la ley de Dios. Y para decirlo de manera simple y coloquial, porque se portaban bien. Y entonces, porque eran personas obedientes, Dios les concedía la salvación. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, la salvación ya es por gracia. No, de ninguna manera. La salvación siempre ha sido por gracia. Recuerden que nosotros leímos en Hebreos, por la fe Noé construyó el arca, ¿sí? Es decir, la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Y bueno, parece ser entonces, y varios comentaristas están de acuerdo con el hecho de que el carácter de Noé, como hombre íntegro, devoto, que andaba en integridad delante de Dios, que andaba en obediencia delante de Dios, no es la base, no es la causa, no es la razón de que Dios le haya mostrado favor, sino el resultado del favor de Dios. La gracia siempre transforma, la gracia siempre cambia la vida. Y Noé no sería la excepción. O sea, este carácter justo, esta integridad y demás, es un don de gracia. Vaya, es el resultado de que Dios le mostrara favor y gracia a Noé. Y entonces lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, y para algunos eso es un recordatorio y quizá para otros no, es que la salvación no la vamos a merecer por ser un cierto tipo de personas.
No la vamos a ganar por nuestras obras. De hecho, no podemos. Y como hemos visto, si nosotros queremos ser personas que merezcan que Dios les muestre favor por ser personas obedientes y demás, pues tendríamos nosotros que ser personas íntegras en todo sentido, en el exterior y en el interior. Y entonces, si nosotros queremos ganarnos la salvación por nuestra obediencia, tendríamos que ser obedientes a Dios de manera perfecta todo el tiempo. Además, Noé, vemos después, no era un hombre tan pecador como todos. Una de las cosas que hizo saliendo del arca fue cometer un terrible pecado. Noé seguía siendo pecador y solamente fue salvo por la gracia de Dios. Pero hay algo más que aprendemos de esto, hermanos, y es muy importante, y esto tiene que ver con lo último que vamos a decir el día de hoy. Note, por favor, que Noé, habiendo recibido el favor de Dios, andaba en integridad delante de Dios, caminaba con Dios. Hay quienes claman, ¿sí? Hay quienes afirman, hay quienes dicen que tienen el favor de Dios, que han sido hechos el objeto de la gracia de Dios, que son creyentes, que son salvos. Sin embargo, en su caminar diario, en su vida diaria, no están andando en obediencia, no están andando en integridad delante de Dios. Había una diferencia entre Noé y el resto. Noten ustedes cómo describe la Biblia. Noé era de esta manera, pero la otra descripción que tenemos es la siguiente. Miró Dios la tierra y aquí nos dice, la tierra estaba toda corrompida, ¿sí? Contempló Dios la tierra y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino, con excepción de Noé. Había una diferencia entre Noé y el resto. Amados hermanos, aquellos que hemos sido hechos objeto de la gracia de Dios, también debemos exhibir una diferencia en la manera en que vivimos. La gracia debe estar transformando nuestra vida. Debemos andar en obediencia a la palabra de Dios. Hay una diferencia en cómo tú caminas en medio de tus amigos en la escuela, en medio de los compañeros de trabajo. Hay una diferencia en tu vida. De otra manera, no puedes afirmar que has recibido el favor de Dios, porque la misma gracia que nos salva es una gracia que nos enseña, dice Pablo a Tito, a decir no a los hábitos pecaminosos, a renunciar a la manera en que se vive en este mundo caído y a vivir en obediencia al Señor. La gracia que nos salva es una gracia que nos transforma. Entonces, si no está habiendo esta transformación en nuestra manera de vivir, no debiéramos afirmar que somos salvos. Bueno, eso es lo primero que hemos de decir con respecto al pacto de Dios con Noé. Son asuntos preliminares porque vamos a regresar al pacto de Dios con Noé en 2 semanas. Pero bueno, número 2, de manera sencilla, el pacto de Dios con Noé es iniciativa soberana divina. El pacto de Dios con Noé es iniciativa soberana divina. A partir del versículo 13 vemos la determinación de Dios de destruir la tierra, ¿sí? De destruir la tierra y todo lo que hay en ella. Absolutamente todo, toda carne, dice el Señor. En otro momento podemos hablar acerca de esto, pero el juicio de Dios aún a los animales del mundo fue porque los animales también habían transgredido las barreras que Dios había puesto, Dios, hombre, ¿sí? Dios, hombre, animales, ¿ok? Y los animales entonces estaban transgrediendo los límites que Dios les había puesto. O sea, la maldad que había invadido al mundo, pues había traído un caos. Y bueno, eso lo podemos platicar en otro momento. Pero Dios está determinado a destruir la humanidad entera, todo lo que hay ahí por causa de la maldad que había en el mundo, por causa de la violencia que había en el mundo. Y entonces no vemos aquí a Noé diciendo, hay algo que yo pueda hacer, hay algo Dios que yo pueda hacer, dime qué hago. Más bien Dios hace una distinción y describe lo que va a suceder, y en el versículo 18 dice, pero estableceré mi pacto contigo
y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Voy a establecer mi pacto. Este pacto es de iniciativa divina. No es que Dios responda a la iniciativa del ser humano, sino es al revés. Es Dios quien toma el primer paso para mostrar gracia, para entrar en una relación con personas que solamente merecen su ira. Y por supuesto, amados hermanos, esto tiene implicaciones para nosotros. La salvación es del Señor. La salvación, si tú eres cristiano, que tú tienes, no fue porque tú la buscaste, sino porque Dios en tu gracia te la concedió. La salvación es un don de Dios. Es un don soberano que, como cantamos hace rato, es dado a quien Dios quiere. Dios dice en Romanos 9, tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Ahora hay algo hermoso aquí. Si fuera por nosotros, nunca hubiéramos buscado a Dios. Si Dios nos dejara a nosotros mismos, nuestra única tendencia es alejarnos de Dios. Esa es nuestra tendencia innata como seres caídos, rebeldes. Como el apóstol Pablo dice, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué razón pudimos venir a Él? Porque Dios nos extendió su gracia, porque Él tomó la iniciativa, porque Él dio el paso para ofrecernos y darnos salvación. Tercera observación con respecto al pacto de Dios con Noé. De nueva cuenta hay mucho que decir al respecto, pero bueno, el pacto de Dios con Noé incluye a su familia entera. Note usted ahí en el versículo 18 una vez más, el pacto de Dios con Noé incluye a su familia entera. Entra tú y voy a establecer mi pacto contigo, pero vas a entrar en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y es que nuestro Dios ha decidido entonces a tratar con familias, ¿sí? Y ultimadamente con la familia de familias. La salvación tiene un aspecto corporativo, ¿verdad? Ahora, no me malentienda. Aquí no está diciendo la Biblia, ni en ninguna parte la Biblia nos dice que la salvación se hereda, pero las bendiciones de que alguien esté en pacto con Dios alcanzan a toda la familia. En otras palabras, los hijos de los creyentes, aún los cónyuges no cristianos de creyentes, ya sea porque, bueno, habían dos personas que se casaron y uno de ellos llega a creer en el Señor. Bueno, las bendiciones que Dios da a alcanzan a la parte no creyente. Y Dios entonces hace una promesa hermosa, la cual ha sido repetida una y otra vez a lo largo de la historia de la redención. Para ustedes, dice el apóstol Pedro, es la promesa y para sus hijos. Para ustedes y para sus hijos. Por esta razón, en la iglesia presbiteriana bautizamos infantes, porque creemos que la promesa es para nosotros y para nuestros hijos, y por eso los hacemos parte del pueblo del pacto, esperando y confiando que Dios cumplirá su promesa de que nuestros hijos van a ser alcanzados por su gracia y van a creer en el Señor. ¿Quiere decir que todos y cada uno de ellos van a ser salvos? No. Noé tenía 3 hijos, ¿no es cierto? 3 hijos. Y de estos 3, uno era de la simiente de la serpiente, Cam. Sem fue el hijo de la promesa. Jafet encontró salvación bajo digámoslo así, bajo la tienda de su hermano. Pero Cam era de la serpiente, ¿sí? Quiere decir que inequívocamente todos nuestros hijos van a ser salvos. Esperamos que sí, pero no necesariamente. Pero por otro lado hay consuelo para todos los padres aquí. La promesa es para sus hijos también. Por eso debemos orar y orar rogando al Señor por la promesa que ha hecho. ¿Qué promesa? Promesa de salvación en Cristo Jesús. Padre creyente, ore. No pierda la esperanza. Siga orando si sus hijos no están caminando con el Señor. Bueno, esa es la tercera observación. Y la última entonces, quizá este sermón el día de hoy se inclina más al lado didáctico que querigmático, pero bueno,
la cuarta observación, el cuarto aspecto es este. El pacto de Dios con Noé demanda o demandó obediencia por parte de Noé. El pacto de Dios con Noé demandó obediencia por parte de Noé. Versículos 13 al 17. Ahora, haga usted, observe en el texto algo importante. Note, por favor, conmigo, que Dios le dice, voy a destruir el mundo. ¿Sí? Varias veces lo dice. En el capítulo 6, he determinado destruir el mundo. Y entonces luego Dios dice esto. Le dice en el versículo 14, hazte un arca de madera. Ahora, dígame usted, ¿en algún momento en este punto de la narrativa Dios le ha dicho a Noé que iba a enviar un diluvio? No, ¿verdad? Dice, aquí le dice, mira Noé, hazte un arca, hazte un barco, porque voy a destruir el mundo por medio de un diluvio. Dios le da especificaciones concretas y quizá aquí pudiéramos nosotros centrarnos como en el caso de los Nefilim y los hijos de Dios, y si el arca era capaz de tener a todos los animales y bueno, cómo era el arca, etcétera, etcétera, pero eso no importa realmente esos detalles. Era un arca grande, era un barco grande, masivo, pero que equivale a algunos barcos de carga que encontramos el día de hoy. 120 metros, más grande que un estadio de fútbol americano. Tenía como 120 metros por 20 y tantos y por 13 y demás. Bueno, tremendo barco, ¿sí? Ya lo que llama la atención de este barco es que lo único que no le manda Dios a Noé construir e incluir en el arca es algún sistema de navegación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el arca, por supuesto, estaría enteramente bajo el control de Dios y Noé tenía que confiar en el Señor. Hay muchas cosas que decir acerca del arca y demás, pero no perdamos de vista aquí el mensaje central. Dios le dice, construye un arca, un barco, cuando no había ni una nube en el cielo y ninguna gota había caído a la tierra. Y entonces Noé obedece al Señor. No iba a ser fácil. Dios le dice, vas a construir este arca con estas dimensiones. Le habrá llevado a Noé una cantidad tremenda de tiempo y de esfuerzo hacer esta arca. Hay una réplica en Kentucky, es un museo. Se necesitaron más de 1,000 trabajadores en un espacio de 1 año y medio, algo así, para hacer esa arca. Imagínese usted a 8 personas para construir ese masivo barco, además rodeado de gente que les escarnecían todos los días, burlándose de ellos. Pero Noé fue obediente al Señor. Imagínate que Dios te dice, para escapar del juicio venidero tienes que entregar tu vida a Jesucristo. Tienes que creer en Él y renunciar a tu vida pecaminosa. Y entonces tú entregas tu vida a Cristo y empiezas a ir a la iglesia, empiezas a ser obediente al Señor y tus amigos se burlan de ti, ¿verdad? Porque tomaste tal decisión. Bueno, porque fuiste obediente a lo que Dios te dijo, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y de hecho, hermanos, encontramos que al final de esta sección se nos dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es decir, hubo obediencia por parte de Noé. Hay quienes, cuando se habla acerca de los pactos que Dios ha hecho con el hombre, de hecho, de manera simple, la Biblia se divide en 2 pactos. El pacto de obras hecho con Adán y como representante de toda la humanidad. Y al fracasar y al desobedecer ese pacto, Dios hizo otro pacto que es el pacto de gracia, que se extiende de Génesis 3:15 hasta el final de la Biblia. Bueno, y este pacto de gracia es confirmado una y otra vez. Por ejemplo, la primera confirmación es el pacto con Noé, luego el pacto con Abraham, luego el pacto con Moisés, luego el pacto con David, hasta el cumplimiento en el nuevo pacto en Cristo, cuando Cristo levanta la copa y dice, esto es la sangre del nuevo pacto. Es decir, todo lo anticipado y anunciado y prefigurado en todos los demás pactos es cumplido en Cristo. Bueno,
Hay quienes piensan que el pacto con Dios, hay dos posturas. Una, hay quienes piensan que el pacto es exclusivamente unilateral y hay otros que piensan, ¿sí?, que, el pacto no es unilateral, sino que es bilateral. Sin embargo, hay quienes piensan, esto es asunto de Dios nada más y es asunto de pura gracia y el hombre no tiene ninguna obligación. Y hay quienes piensan, como dijimos, no, Dios responde y entra en una relación de pacto cuando ve que la gente es obediente a Él. Ninguna de estas dos perspectivas es correcta. ¿Por qué? Si bien el pacto es unilateral en el sentido de que es iniciativa divina, de que Dios da el primer paso, de que es Dios quien ofrece salvación y no que Dios esté respondiendo a algo que vio en el hombre o a la iniciativa del hombre, si bien es unilateral en ese sentido y si bien es incondicional en ese sentido, o sea, Dios no vio ninguna condición para entonces entrar en una condición que tenía que cumplirse para entrar en relación de pacto con el hombre. Si bien eso es cierto, que Dios no vio ninguna condición, y si bien es cierto que es iniciativa de Dios, amados hermanos, el pacto, hay bilateralidad en el pacto en el sentido de que Dios toma la iniciativa, que Dios entonces muestra gracia, pero el hombre tiene que responder en obediencia. Hoy en día se habla mucho acerca de ser reformados. En el mundo evangélico hay como que una explosión con respecto a la llamada fe reformada, de la cual nosotros somos herederos. Y entonces todo el mundo es reformado ahorita. ¿Y por qué son reformados? Porque hablan de las doctrinas de la gracia, ¿sí? Las famosas doctrinas de la gracia. ¿Cuáles son? Entre otras cosas, podemos decirlo así: salvación por gracia solamente, por la fe solamente, en Cristo solamente. Y eso es verdad, por supuesto que es verdad. No somos salvos por obras. Sin embargo, porque hay un sobreénfasis desmedido en la gracia, nos olvidamos que el pacto siempre ha incluido y ha demandado una respuesta de obediencia por parte de la gente. Y entonces hay muchos, sobre todo jóvenes evangélicos el día de hoy, que piensan que todo es gracia y todo se trata de gracia, y como es por gracia no tienen que vivir una vida santa, no tienen que vivir una vida justa, no tienen que vivir una vida recta, íntegra, en obediencia al Señor. Y las iglesias están llenas de personas que piensan que pueden caminar en una manera que no va de acuerdo al evangelio. ¿Por qué? Porque son salvos por gracia. Y si bien es cierto que somos salvos por gracia, la gracia de Dios, como hemos dicho, no solo salva, pero transforma. Y aquellos que son salvos por gracia deben responder en obediencia al Señor. La primera obediencia es arrepentimiento y fe. Y por supuesto, obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos. Dios prometió salvación a Noé, pero Noé tenía que construir el arca. No fue así como que, Noé, te voy a salvar, cuando yo vaya a mandar el diluvio, va a aparecer un arca aquí y vas a entrar. No, él tuvo que pasar por la tarea penosa de construir el arca. Tuvo que entrar en el arca con sus hijos, su esposa y imagínense, no fue algo placentero vivir una larga cantidad de tiempo en un mini zoológico, un zoológico, y además con sus nueras, ¿no? Y además con sus, todo, y sus hijos, todos ahí, ¿verdad? Todos juntos, hacinados y demás, con estiércol por todos lados. Noé tuvo que ser obediente al Señor. Y la palabra de Dios nos dice que fue obediente a Él. Y esto tiene implicaciones para nosotros. La Biblia dice, sí, somos salvos por gracia y se nos ofrece salvación, pero tienes que obedecer. Y la primera obediencia es arrepiéntete. Y la segunda obediencia es creer en Cristo. Y la tercera obediencia es andar en conformidad con la palabra de Dios. Sí, las obras no nos salvan, pero las obras muestran que somos salvos. La salvación no se merece por obras buenas, pero las obras buenas demuestran que hemos sido salvos.
La Biblia dice, por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego el versículo 10 dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, el punto es este. Si dices ser cristiano, si dices estar en pacto con Dios, si dices ser objeto de la gracia de Dios, pero no estás obedeciendo la palabra de Dios, no puedes llamarte cristiano. Esa es la gran implicación para nosotros. Y terminamos entonces esta mañana habiendo visto estos 4 aspectos. Hemos visto, número 1, ¿verdad? Que el pacto con Noé, y todo esto quizá como un preámbulo para cuando regresemos en 2 semanas al pacto con Noé, no a la iglesia, sino al pacto con Noé, ¿sí? El pacto con Noé no fue en respuesta al carácter de Noé, ¿verdad? Vimos esto, por supuesto. El pacto con Noé también fue la iniciativa de Dios. El pacto con Noé incluyó a su familia. Y el pacto con Noé demandó obediencia por parte de Noé. Aquí hay 2 aplicaciones. Dios ofrece salvación, pero Dios manda a todos aquí, aquellos de nosotros que no seamos creyentes en Cristo todavía, nos manda, en el Evangelio nos manda, arrepiéntete y cree en Cristo. Arrepiéntete y cree en Cristo. Y entonces recibirás salvación, recibirás vida nueva y escaparás del juicio venidero y tendrás vida eterna. Podemos hablar de esto en algún momento cuando así lo quiera usted. Y la otra implicación para los que son creyentes, hermanos, ustedes son salvos no por obras que hayan hecho. Son salvos por la iniciativa de Dios que en gracia decidió ofrecerles y darles salvación en Cristo. Y algo más para ustedes creyentes, ustedes que dicen ser salvos. Están andando en integridad, están caminando en rectitud, están viviendo en obediencia. Hay una diferencia entre nosotros y la gente que nos rodea que no son cristianos en nuestro hablar, en cómo gastamos nuestro dinero, en cómo nos entretenemos, en cómo conducimos nuestros negocios, en cómo realizamos nuestros estudios. ¿Hay diferencia? ¿Hay un contraste? Bueno, si no es así, entonces tenemos que pensar y repensar y cuestionar si somos o no verdaderamente salvos. Pero si tú eres cristiano y creyente, bueno, tienes que saber que, y lo sabes, tienes que recordar que solo por gracia de Dios puedes andar en obediencia al Señor. Por eso venimos a la mesa del Señor esta mañana. Por eso vamos a venir a la mesa para decir, Señor, yo quiero andar en integridad y quiero vivir en obediencia, pero tú sabes que todavía soy un pecador. Necesito tu gracia para vivir la vida que debo vivir como cristiano. Te doy gracias que en tu gracia me diste salvación. Te ruego que tu gracia me continúe transformando para vivir en una vida de integridad delante de ti y de la gente. Que Dios bendiga su palabra. Amén.